Hola, futuros Pumas, soy su profesora Nelly Valadez y conmigo van a revisar la sección de geografía de este megasimulacro de examen que es la primera vuelta del año 2023. Entonces todos nos estamos entrenando para superar el examen UNAM con mucho éxito. Entonces vamos con la pregunta número 1. Dice, identifica las coordenadas geográficas correctas del punto marcado en el mapa. Aquí podemos notar que tenemos, aunque honestamente es un mapa en donde no se visualiza de manera muy grande los grados, ¿verdad? De la latitud y de la longitud, aún así alcanzamos a apreciar que este punto se encuentra más o menos en Arabia, bueno, en la península arábica. Podemos notar que el Ecuador está de este lado, voy a ponerle una marquita. Ahí están los 0 grados de latitud. Y bueno, si un punto geográfico se encuentra hacia el norte, o sea, arriba del Ecuador, entonces su latitud es norte. Por lo tanto, la respuesta correcta debe tener como punto cardinal el norte. Ahora, el meridiano de Greenwich se encuentra aquí, que es el meridiano cero, y vemos que está en el cuadrante hacia el este, ¿verdad? De este otro lado está el oeste. Entonces, está en el norte y además está en una longitud hacia el este. Vemos más o menos los grados, estará como unos 50 grados al este y en cuanto a su latitud, vemos que está a unos 30 grados hacia el norte. Entonces la respuesta correcta y en el orden indicado está en el inciso D. Porque puedes ver estos valores repetidos en otros incisos, pero siempre la respuesta correcta deberá llevar la latitud primero y después la longitud. La latitud siempre debe corresponder a medir en grados hacia el norte o hacia el sur y la longitud hacia el este o hacia el oeste. Entonces la respuesta correcta es la D. Continuamos con la pregunta número 2. Dice, las placas tectónicas, y aquí hay que completar con los nombres de las placas, dieron paso a la formación de la cordillera de los Andes debido a su tipo de límite convergente. Aquí te pongo una pita para que visualicemos en dónde está la cordillera de los Andes, que corre todo este territorio, es la región andina, ¿no? De ahí viene el nombre. Y podemos notar que justamente se formó la cordillera de los Andes en el límite del Océano Pacífico y pues el continente sudamericano, o sea, está en la orillita del término del continente sudamericano o subcontinente. Y bueno, fíjate que aunque aquí estamos hablando del Océano Pacífico, debajo del Océano Pacífico hay piezas de rompecabezas en donde justamente sí hay una placa que se llama del Pacífico, pero en este territorio hay una placa tectónica que se llama placa de Nazca. Esta es la que chocó con la placa sudamericana que está debajo del subcontinente americano, sudamericano. Entonces, la placa de Nazca siempre se está moviendo hacia el este y la placa sudamericana por su parte se está moviendo hacia el oeste. Entonces estas dos placas en este movimiento convergente chocaron. ¿Y qué fue lo que pasó? La placa de Nazca, por ser más pequeña y ser una placa oceánica, es más ligera. En este choque, en este juego de vencidas, la placa de Nazca se pasó por debajo de la placa sudamericana. Entonces, en ese movimiento se levanta la Tierra y se forma la famosa cordillera de los Andes. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C. Fue un choque entre la placa de Nazca con la placa sudamericana. Continuamos. Pregunta 3. Corriente marina de agua fría que transporta una gran proliferación de fitoplancton. De hecho, las corrientes de agua fría, las corrientes marinas de agua fría, son las que más alimento transportan para las especies marinas. Entre ellas, pues el fitoplancton es indispensable para preservar muchas especies marinas, o sea, de eso se alimentan. Entonces, aquí te pongo un mapita para que visualices cómo están las corrientes a lo ancho y largo de nuestro globo terráqueo. También te recomiendo que estudies este tema a profundidad, que te familiarices con los nombres de las corrientes marinas, veas cuáles son cálidas, cuáles son frías. Y bueno, aquí podemos ver que esta famosa corriente de California, ay, le puse azul, casi no se ve, le voy a poner amarillo.
aquí podemos ver que está corriendo la corriente de California. Es una corriente fría, ¿sí? Viene acá de las latitudes donde está el polo norte. Entonces viene una corriente de agua fría que de hecho ayuda a que estos territorios desérticos, todo lo que es el territorio de la península de Baja California, tiene territorios más bien desérticos, ¿sí? Pero las corrientes de agua fría ayudan a regular la temperatura en estos lugares y también traen consigo muchas especies de peces muy importantes para el comercio pesquero y entre ellos pues también el fitoplancton. Entonces la respuesta correcta es la corriente de California. Algunos a lo mejor se dejaron llevar porque vieron entre las opciones la corriente de Alaska, pero curiosamente, como en Alaska es un lugar frío, para regular la temperatura se necesita una corriente cálida y la corriente de Alaska es una corriente cálida, ¿lo sabías? Igual como la corriente del Golfo de México es cálida y la brasileña es cálida también. Entonces la única corriente de agua fría de las opciones era de California. Continuamos. Pregunta 4. Son los países que más producen cobre en el mundo. Este importante metal muy valorado en el mundo de la industria, de la fabricación de electrodomésticos, de softwares, de computadoras, de todo esto, es el cobre. Entonces, fíjense que podríamos pensar en China, que es un gran productor del mineral y metal que se les ocurra, pero aún así China no está en la primera posición. Aquí les pongo el ranking top para que vean que los países que más cobre producen en el mundo están en nuestro continente y es el país chileno, está en primer lugar Chile y el segundo lugar Perú. Y bueno, justamente es en las montañas en donde mayor actividad minera se puede realizar. Y es que Chile y Perú en sus territorios cuentan con parte de la gran cordillera de los Andes. Entonces no es casualidad que tienen también mucha riqueza mineral gracias a esta elevación montañosa tan importante. Obviamente en el ranking tenía que estar China porque como siempre les digo, China tiene mucho que ver en esto del posicionamiento de gran productor del recurso natural que se les ocurra. China va a figurar. Entonces, bueno, está en tercer lugar. Luego está Estados Unidos, Australia, Zambia y Rusia. Así que, de hecho, nuestro país también es productor de cobre, pero no está entre los primeros lugares. Así que ya saben la respuesta, es Perú y Chile. Seguimos. Son consecuencias directas del aumento del efecto invernadero en el globo terráqueo. Algunos de repente confunden lo que es el efecto invernadero con lo que es la inversión térmica, con lo que es el desgaste de la capa de ozono. Son cosas distintas, aunque todo tiene que ver con el tema del cuidado ambiental y su desgaste también. Entonces, nos ponen una lista de situaciones que nos preguntan si se puede derivar del efecto invernadero, como la destrucción de la capa de ozono, inundaciones, cataratas en los ojos, cáncer y cambio climático. ¿Cuál de estas sí pertenecen al efecto invernadero? ¿Cuáles sí son una consecuencia directa? Miren, primero vamos a explicar el esquema. El efecto invernadero es un fenómeno natural que permite que la temperatura en la Tierra se mantenga como en un invernadero, que es un lugar que se crea para que los cultivos y las plantas puedan guardar calor y que en el invierno, por ejemplo, esas plantas no mueran de frío, por así decirlo, ¿no? Sino que el ser humano se encargó de crear estructuras que garanticen la temperatura adecuada para estos sembradíos, estas plantas, estos cultivos. Igual en el planeta Tierra, pues ahora sí que hay una capa que permite que entre radiación solar, pero esta capita está acompañado en la atmósfera, tiene gases que se llaman gases traza. Son una variedad de gases que permiten que el calor se conserve en nuestro globo terráqueo. Bien, pero el calor necesario, el calor justo y preciso para que la vida en el planeta se pueda mantener y que no seamos como otros planetas del sistema solar en donde las temperaturas son tan frías que pues no se conoce vida hasta el momento. Entonces,
se conserva la temperatura adecuada para que plantas, seres humanos y todo lo que son seres vivos puedan vivir, puedan coexistir. Entonces, hasta aquí todo bien. Los gases traza, los gases de efecto invernadero son necesarios. Pero ¿qué pasa cuando aumenta este efecto, ¿sí? Por muchos contaminantes en la atmósfera, etcétera? Se generan más gases traza. Entonces estos gases no permiten que salga la cantidad de radiación solar que debe salir, sino que conservan más calor del necesario. Entonces aquí en el globo terráqueo empieza a aumentar la temperatura y eso ya trae un desequilibrio muy importante. ¿Qué pasa cuando se quedan más radiación solar en el globo terráqueo de la que debería? Pues esto puede generar algunos conflictos con el tema del ciclo del agua. ¿Por qué? Porque se evapora más agua de los océanos, más agua de la que se debería evaporar. Entonces, ¿qué va a pasar si se evapora más agua? Va a llover más. Entonces, eso trae inundaciones. También, por otra parte, si hay más calor en el globo terráqueo, va a cambiar el clima. ¿Ok? Estas son dos situaciones que sí son consecuencias directas del efecto invernadero y todo esto por los contaminantes que arrojamos a la atmósfera. Así que pues ya lo sabes, hay que evitar continuar con este fenómeno que cada vez está más fuerte y desgasta nuestro planeta y nuestra propia existencia. Vamos con la pregunta 6. Indicador que permite clasificar a un país como desarrollado. Los países desarrollados se caracterizan por tener excelentes servicios públicos, por tener un gran nivel de alfabetización. También se puede medir en la oportunidad que tienen hombres y mujeres por igual en un sistema laboral, por ejemplo, acceso a la educación, todas estas cuestiones. Pero de los indicadores que tenemos aquí, pues el único que permitiría clasificar a un país desarrollado es el alto Producto Interno Bruto, ¿sí? ¿Por qué los demás se descalifican? Una alta densidad de población no es algo que nos permita calificar a un país como desarrollado o no. Eso es más bien un tema de espacio territorial y pues también un tema de migración. Entonces, no porque un país tenga una alta densidad de población quiere decir que es desarrollado. Puede haber muchas otras circunstancias por la cual lo es. Entonces, bajo índice de alfabetización, no, los países desarrollados tienen un alto índice de alfabetización. Alta tasa de mortalidad, fíjense que tampoco, porque los países desarrollados tienen los servicios médicos y la atención necesaria, la ciencia desarrollada, las vacunas indicadas para que su población pueda tener una buena calidad de vida y una buena salud. Entonces hay menos tasa de mortalidad en los países con un nivel de desarrollo alto. Así que la única respuesta correcta era el alto Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Aquí te pongo un esquema para que lo comprendas mucho mejor. En todos los países se generan bienes, ¿verdad? O sea, tenemos objetos tangibles como televisores, automóviles, alimentos. Esos son bienes. Y también los servicios que se hacen o se generan en un país, por ejemplo, el mantenimiento de un automóvil, consultas médicas, cortes de cabello, todos esos son servicios que generan ingresos económicos. Entonces el Producto Interno Bruto mide en dinero los bienes y servicios de un país, ¿sí? ¿Y por qué se llama interno? Porque justamente es toda aquella actividad que se realice dentro del territorio nacional, en este caso, si estamos hablando de un país. Entonces, ¿por qué bruto? Porque no se consideran el desgaste de las máquinas, de las computadoras para poder generar estos servicios de los que estamos hablando. Entonces, por eso la palabra bruto, ¿no? El Producto Interno Bruto, entre más alto sea, garantiza el nivel de desarrollo alto de un país, ¿no? Un país subdesarrollado tiene un bajo índice de Producto Interno Bruto. 7. ¿Cuáles son los estados con mayor producción de industria textil en México? Bueno, no sé si lo sabías, pero son los estados de México, Hidalgo y Puebla, aquí en el centro de nuestra nación, donde tienen los mayores complejos e industrias en este tema, en el tema textil.
Entonces la respuesta correcta es el inciso A. Pregunta 8, es una consecuencia de la inmigración. Ojo, hay que tener cuidado porque el prefijo in quiere decir que de tener unos migrantes, ¿verdad? Que salen a lo mejor, digamos, de México o de Guatemala o de algún otro lado, digamos que van para Estados Unidos, ¿ok? Entonces salen los migrantes que de su país son emigrantes y llegan a un país en donde se introducen y por eso son inmigrantes. Esa es la diferencia. Y acá este país es el emisor, por eso son emigrantes de donde salen. Ok, entonces, ¿por qué es importante hacer esta aclaración? Porque las remesas es más bien algo que le llega al país emisor, ¿sí? Entonces, esto no es una consecuencia de la inmigración, sino más bien de la emigración. Incremento de la competencia laboral, esto sí, ahorita lo vamos a comentar. Disminución de la densidad de población, pues fíjense que no, o sea, los países que reciben inmigrantes aumenta su densidad de población. Mejoras en la economía de la población receptora, pues no es una garantía que vaya a mejorar la economía del país que recibe inmigrantes. No es una garantía. Lo que sí es que hay un incremento de la competencia laboral, porque ya al haber más habitantes que están buscando oportunidades en un territorio, pues entonces la competencia laboral aumenta. ¿De acuerdo? Esa es la respuesta en la pregunta 8, inciso B. Pregunta número 9. Chechenia es un territorio en conflicto político que actualmente busca independizarse de, y aquí hay que completar. Tenemos algunos países como Croacia, Eslovenia, Rusia y Ucrania. Para esto es necesario saber que Chechenia se encuentra, mira, te puse un mapa para que lo ubiques, es un lugar pequeño en comparación al país donde pertenece, que es Rusia. Chechenia no es un país independiente, es un territorio dentro de Rusia, pero que está buscando su independencia. Entonces, aquí tenemos otros países que en su momento se independizaron de la URSS, como Ucrania, como Georgia, como Azerbaiyán, como Bielorrusia. Todos estos se independizaron de la Unión Soviética en su momento. Y pues se quedaron fragmentados, fueron naciones ahora independientes. Rusia es una nación independiente junto con todas estas que mencioné y otras más. Pero Chechenia dice, bueno, yo no quiero formar parte de Rusia, tienen ahí algunos conflictos étnicos, diferencias políticas y se quieren independizar, pero hasta el momento no lo han logrado. Entonces la respuesta correcta es la C. Siguiente y última pregunta de nuestra sección. Surgieron con los objetivos de extraer materias primas que se encuentren en otros países, reducir costos de producción y ampliar sus mercados. Una empresa que dice, ¿saben qué? Ya no voy a estar utilizando el recurso de aquí de mi país para poder, no sé, hacer hamburguesas o hacer softwares para teléfono. Mejor aprovecho los recursos naturales también de otros países y ahí también establezco mis oficinas, pues mi negocio, ¿verdad? Y pues puedo sacar provecho de los productos, como dijimos, de otros países y me ahorro como estos gastos de envío, de transportación de materiales y todo eso, sino que ahí mismo me pongo a producir en el país donde yo establezco también mis oficinas. Entonces, las empresas transnacionales pues han superado el límite de las fronteras. Entonces, son empresas que tú puedes ver en diferentes partes del mundo y, como dijimos, aprovechan el recurso humano y natural de los lugares donde se establece. Entonces, la respuesta correcta es el inciso C. Los otros se eliminan porque los bloques económicos son acuerdos entre países para facilitar el comercio. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no tienen estos intereses, más bien son instituciones que buscan salvaguardar la economía mundial. Y la OEA y la OECD son organismos que también no es su intención estar haciendo negocio o lucrando. Las empresas como tal, pues una empresa lo que busca es vender sus productos, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la C.
Y hasta aquí llegamos con nuestra sección de geografía. Espero que te haya quedado claro y hayas solucionado cualquier duda que te pudo haber surgido en el megasimulacro. También deseo que te haya ido excelente. Y si hay algo que todavía necesitas trabajar, puedes enviarnos un mensaje y con gusto podemos contestar todas tus dudas. Soy la profesora Nelly Valadez. Nos vemos pronto.